Bien, pues si os parece, comenzamos. Como podéis apreciar, el título es, como habéis comentado, es Educación Emocional y Experiencias Traumáticas en la Infancia y en la Juventud. Dicho esto, lo que me gustaría es enfatizar y sobre todo trabajar pinceladas, porque disponemos de muy poco tiempo, pero espero aportar las nociones clave para entender estos aspectos, que sería básicamente diferenciar el significado del trauma, que conocemos, pero a lo mejor no de manera tan profunda, la diferencia también entre el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático complejo en la infancia y la adolescencia. El impacto de la infancia y adolescencia, ciertos tipos de acontecimientos, el desarrollo y la repercusión en el adulto de estos acontecimientos, el estilo psicoeducativo social, el apego, la resiliencia, la seguridad y la autorregulación que va relacionado con ello, el vínculo, la disociación, la validación emocional, la educación socioeducativa, familiar, la neuropsicología en el trauma infanto-juvenil, los jóvenes con antecedentes de trauma, qué ocurre, cómo lidiar con ello y cómo ayudarle y cómo acompañarlos, las pautas para ayudar y comprender a los jóvenes y a los niños también que han vivido situaciones traumáticas y romper los estigmas, sobre todo eso, romper los estigmas y el círculo del silencio. Una vez que vayamos profundizando, veremos los estigmas, lo entenderemos desde otro prisma y sobre todo lo que fomento con esta ponencia es romper el silencio. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. El objetivo es examinar el significado de los sucesos adversos, qué son, en qué consiste y cuáles son las repercusiones tanto en la infancia como en la adolescencia, y sobre todo las repercusiones a nivel de trastorno, de psicopatología, patología, y sobre todo está dirigida a entender, prevenir y disminuir las complicaciones crónicas, que ahora vamos a entender cuáles ocurren, cuáles se pueden evitar y cómo podemos hacer para que eso, si ocurre, trabajarlo de manera más efectiva desde el acompañamiento y el entendimiento. Vale, para empezar, me gustaría empezar con esta frase que habla de, y fue dicha por Boris Cyrulnik, que dice que nunca se consigue liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y con sentido. ¿Por qué empiezo con él? Él para mí es un gran ejemplo. Él tuvo una infancia bastante complicada porque él vivió en Burdeos y a los 5 años a los padres se lo llevaron a Auschwitz. Fueron deportados y desde ahí él estuvo en distintas casas de acogida. Tuvo una infancia muy dura, desconectó a nivel emocional hasta que al final tuvo la suerte de ser adoptado por una maravillosa familia. Y desde ahí pudo otra vez reconectar con las emociones, con el mundo emocional, y él se ha convertido en uno de los grandes psiquiatras que conocemos hoy en día y un gran autor de distintas obras. Sobre todo fomenta la resiliencia, el poder del crecimiento después de los traumas, el poder transformarse en alguien todavía más fuerte, renovado. Eso sí, detrás o después de una tormenta se sale, pero cambiado. Y él cambió para transformar a otros que han pasado también por sucesos traumáticos de forma más fortalecida. Y creo que es un ejemplo y habla mucho de la infancia, de cómo tenemos que acercarnos a los niños, cómo tenemos que validarlos, escucharlos, para que cuando tenga sus primeras experiencias, sea en el colegio, sea con sus amigos, sus iguales, escucharlos para que tenga esa aventura para compartir. Realmente los eventos y los sucesos duros, cuando se comparte se dividen, y cuando se comparten los positivos se multiplican. Entonces eso es lo que se aboga aquí, el compartir, el validar, el escuchar, el acompañar. Dicho esto, vamos a comenzar. Vale, en el bloque 1, la introducción, vamos a hablar del significado del trauma, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático complejo, el estudio ACE, la evaluación, el desarrollo emocional en la infancia y la adolescencia. Vamos a ver los matices y las diferencias que hay entre estos conceptos. Trauma. Trauma, todo el mundo pasamos por algún trauma a lo largo de nuestra vida, pero no todos
los sucesos traumáticos se convierten en trastorno de estrés postraumático. Hay muchos factores que entran en juego, como pueden ser los que vamos a trabajar ahora y vamos a profundizar. No obstante, el trastorno de estrés postraumático sí se convierte en cierto tipo de síntomas que pueden invalidarnos en ciertos aspectos, pueden aparecer en forma de sueño, de flashbacks, de hiperactivación, hipoactivación. Hay muchos tipos de síntomas que pueden aparecer tras un suceso traumático. Y hay síntomas que se puede trabajar. Una vez que ha pasado el suceso traumático, en este caso no tiene que haber ningún agente humano. Desde ahí lo importante primero es validarlo, acompañarlo, y si tras un mes vemos que se mantiene, desde ahí es importante el ser acompañado o el consultarlo con un profesional. Y luego está, en líneas generales, el trastorno de estrés postraumático complejo. Este término es relativamente nuevo. Fue acuñado por la doctora Judith Herman en el 1992. Son sucesos que se dan a lo largo del tiempo y son repetidos. Por lo tanto, siempre tiene que estar el agente humano, interviene en él. Ella ha escrito grandes obras sobre el trastorno de estrés postraumático, porque anteriormente simplemente se trataba el trastorno de estrés postraumático y estaba simplemente reflejado en el DSM-5, pero en este caso el trastorno de estrés postraumático complejo no está en el DSM-5, pero hace relativamente poco tiempo, hace 2 años, sí se ve reflejado en la clasificación internacional de enfermedades en el CIE-11. Los tratamientos, la validación, el cómo tenemos que acompañar tanto el trastorno de estrés postraumático como el trastorno de estrés postraumático complejo son diferentes, ya que en este segundo caso suele haber un cúmulo de sucesos que puede desencadenar otro tipo de respuestas, y el tratamiento, por supuesto, tiene que ser desde el presente y poco a poco, capa a capa, y tratándolo. No obstante, para todo ello, primero debe ser evaluado por un profesional cualificado para poder tratarlo. Básicamente aquí lo que vamos a entender el cómo podemos reaccionar ante ello, entender las diferencias, entender cuáles son los factores que pueden prevenir o pueden ayudar a lidiar con ello, y sobre todo el cómo salir de manera, sobre todo desde el acompañamiento. Ahora, para avanzar, vamos a seguir desde un estudio, el primer estudio que se realizó al respecto, que se llama el estudio ACE, que fue liderado por el doctor Kaiser. Se realizó el estudio durante un periodo largo de tiempo, desde el 1995 al 1997. Aquí se trabajó los sucesos adversos en los niños. Desde aquí se utilizaron 17.000 personas para ver distintos criterios. Entre otros, se estudió el maltrato físico infantil, el sexual, el emocional, la negligencia, el descuido, tanto físico como emocional. Las enfermedades mentales son muy importantes porque esto puede significar la ausencia de la disponibilidad de ese cuidador primario, y desde ahí se puede incrementar y convertir en un trastorno de estrés postraumático. Puede, no necesariamente todo este tipo de criterios se transforman. Vamos a ver cuáles son los criterios y cuáles son elementos que pueden ayudar a que esto no llegue con tanta intensidad, y si llega, trabajarlo de manera más efectiva y tener mayor facilidad para poder superarlo. Y luego también es eso, la familia con algún tipo de adicción. Sobre todo esto es lo que he trabajado en mi tesis doctoral, la adicción. No obstante, también la pobreza extrema, también el hecho de que tengamos a lo mejor padres que viven una pobreza extrema, o algún tipo de trastorno mental, o algún tipo de sucesos traumáticos, no significa que sean ni mejores ni peores padres, simplemente pueden estar no disponibles
por este problema que les atañe. Por lo tanto, la disponibilidad, la validación emocional, el estar presente, esa es la clave para poder trabajar todo esto. El entorno es fundamental, pero el cómo se trabaja el entorno, el cómo se cuida el entorno es fundamental. No obstante, iremos viendo cuáles son los elementos cruciales para poder trabajar esa estabilidad emocional de manera más efectiva. Luego, en el estudio ACE se basa en un cuestionario donde aparece este tipo de criterios, también familiares encarcelados y una serie de criterios. Se ve que dependiendo de ciertos criterios, de 3 o más en este caso, en los adultos tienen mayor probabilidad de poder tener cierto tipo de conductas, como por ejemplo la probabilidad de convertirse en fumadores sería el doble, 7 veces más de tener problema con el alcohol o ser alcohólico, 10 veces más de inyectarse drogas, probabilidad también de ser más violento, de tener varios matrimonios. Algo que también sucede mucho es la dependencia emocional. Se da mucho en las parejas. En hombres no es tan evidente, no significa que no ocurra, pero la mujer suele hablar más de las emociones, es más fácil de entrar allí y a través de estudios y a través de investigaciones se ha visto cómo hay una gran probabilidad de ello. De hecho, en mi tesis doctoral también aparece ello. Las prescripciones de las drogas, mayor, depresiones o también trastornos de ansiedad, de enfermedades autoinmunes y desempleo. Todo ello también viene de una infancia más dura, también suelen tener peores resultados académicos por esa ausencia, por esa validación emocional, por ese autoconcepto que se trabaja, por ejemplo, en terapia de tercera generación como el ACT, que trabaja sobre todo el autoconcepto, que no tanto la autoestima, que también, pero desde otras dimensiones y desde la mente plena, de la regulación emocional, lo cual iremos trabajando y abordando a lo largo de esta ponencia. En la evaluación comprensiva tenemos que trabajar sobre todo 3 elementos fundamentales. Primero tenemos que evaluar el niño o el joven, las características, el cómo lo vive, las características también de la epigenética. Vamos a adentrarnos en el significado y ver hasta qué punto la epigenética es importante a la hora de ellos interaccionar con las emociones, de hablar sobre ellos, de compartirlas y de sobre todo solventarlas y poder llegar a ser más resiliente. Luego el cuidador, lo que hemos dicho anteriormente, el estar disponible, el no estar disponible, qué tipo de trato utiliza, cómo se acerca a ese hijo, esa hija, el perfil de ese cuidador primario y el entorno. En el entorno es fundamental tener en cuenta en qué entorno vive ese niño o esa niña o ese joven. Desde ahí tenemos que ver cuáles son las conductas resilientes, cuáles son los incentivos, cuáles son los miedos, las seguridades, todo ese tipo de emociones que en un momento dado me pueden ayudar o me pueden bloquear el poder solventar ciertas situaciones adversas. El desarrollo emocional básicamente se basa en estos criterios, en este caso sería la dificultad para confiar en los demás. Si yo dispongo de un apego inseguro, desde ahí si mis cuidadores informales no puedo confiar en ellos, tampoco puedo ir de casa porque vivo allí, soy pequeño o pequeña, desde ahí desconfío de los demás. Nosotros estamos condicionados y sobre todo normalizamos ese ambiente, nos adaptamos a ese ambiente, nos adaptamos de la mejor manera que podemos en la infancia y desde ahí tenemos dificultad. Luego vamos a ver ejemplos de cómo ciertos niños que tienen dificultad para confiar a los demás, cómo van procesándolo y cómo van creciendo y cómo se convierten de adultos. El aislamiento social, no conectan con las emociones, no se lo pueden permitir y desde ahí hay dificultad para conectar con el otro. Por lo tanto, primero tenemos que aprender a conectar. Se puede conectar de muchas maneras. Hay muchas obras muy bonitas en literatura que podemos encontrar el cómo conectar con este niño, niña
o adolescente. Si no hay vínculo desde el terapeuta, de los cuidadores primarios, de los educadores, desde todas esas personas, no funciona ningún tipo de estrategias. Primero tenemos que trabajar el vínculo, pero para ello tenemos que acercarnos a través de algún tipo de comunicación. Hay veces que el niño puede hablarlo y está abierto a hablarlo desde la parte narrativa y sobre todo regulada. Hay un libro muy bonito que se llama ¿Cómo puedo salir de aquí?, de la autora Cristina Cortés, que trata desde la MDR el cómo el contarlo y leer cierto tipo de historias que narra el libro. Desde ahí podemos compartirlo con el niño, hablarlo y validarlo desde la escucha activa, sin juzgar, simplemente desde la escucha atenta. Hay otros libros también que nos ayudan a entenderlo, como The Body Keeps the Score, que te puede enseñar del Bessel van der Kolk. Él habla de cómo hay una conexión entre mente, cerebro y cuerpo, y también en la parte social, lo importante que es conectar con el otro. Entonces os aconsejo también ahondar un poco más desde ahí, pero sobre todo la conexión social es lo que nos hace más humanos, pero también ocurre con animales y iremos viendo cómo el apego es importante desde la conexión, desde primero mis cuidadores primarios y desde ahí desde mis iguales y luego ya desde toda la sociedad. La dificultad de buscar ayuda. Si en casa no sé pedir ayuda porque no me la dan, difícilmente voy a tener facilidad para encontrarlo. La hipersensibilidad al contacto físico, desde el apego que iremos ahondando. El aumento de problemas médicos, emocionales, mentales, como las obras que os he comentado, o bien entendiendo cómo esto sí se traduce en somatizaciones, ya que son la mejor manera de regularlo, son vacíos y desde ahí se puede convertir en trastornos o patologías. Problemas en la coordinación y el equilibrio. Esto va a todos los niveles, emocionales, físicos. También la implicación del afecto. Muchas veces tienen miedo a entrar en el afecto porque le pueden hacer daño. Entonces es difícil primero el poder ahondar y conectar y poder afianzar el vínculo. No obstante, una vez que entremos ahí, ya es todo gratitud. Luego los problemas con, como hemos dicho antes, el rendimiento académico, la concentración, la autoestima baja, hay muchos factores donde repercuten a la hora de resultado negativo. El comportamiento posicionista y antisocial. Es importante también tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta cuando también son, por ejemplo, adolescentes. Hay un libro muy bonito de Nancy Werner que habla de la herida primal y habla con mucha elegancia, mucha delicadeza, lo que significa primero el romper ese primer vínculo y luego cómo se puede ir tejiendo desde los padres adoptivos ese vínculo. Y desde ahí cómo se trabaja. En la adolescencia incluso se puede trabajar muy bien, a pesar de tener ese tipo de criterios oposicionistas, porque se da la poda neuronal y desde ahí podemos trabajarlo entendiéndolo desde la empatía, posicionándonos en su lugar y desde ahí fomentando una comunicación. Y luego las dificultades también para poder a largo plazo tener objetivo de vida. Es muy importante el tener un propósito de vida, pero también podemos empezar a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, porque pueden tener también conductas autodestructivas. Por lo tanto, los pequeños retos son los grandes retos y desde ahí tenemos que fomentar esa autoconfianza, pero en el poco a poco en la confianza y sobre todo en el acompañamiento. Dicho esto, pasamos a los efectos del trastorno de estrés postraumático complejo en el niño y el adolescente. Son efectos impulsivos, como la moderación del afecto, autodestructivas. Por ejemplo, en el trabajo de la tesis doctoral he trabajado estos aspectos y sobre todo, claro, va muy relacionado, por ejemplo, en este caso también con el trastorno de uso de sustancia, la impulsividad. Luego la atención y la conciencia por la disociación, muchas veces ellos desconectan de la situación dolorosa. Entonces se puede ver mucho en niños con TDA, TDAH, desconectan porque es una manera defensiva, adaptativa de afrontar la realidad. Pero claro,
eso puede ser continuado a lo largo del tiempo. A corto plazo puede ser algo positivo, pero a largo plazo puede ser muy dañino. La autopercepción suele ser bastante negativa, de la vergüenza, del malestar, sentirse culpable. Cuando hay malestar en casa, ellos no lo sienten como tercera persona, ellos se sienten partícipes, culpables. Y eso hay que tenerlo en cuenta desde ahí, el tratarlo, el no hacerlo partícipe desde ahí y el buscar soluciones juntos, pero cada uno en el rol que le corresponde. Las relaciones interpersonales, íntimas, pueden tener otros límites, desde el apego inseguro, desde el apego que vamos luego a trabajar porque no se ha afianzado de manera sana el apego seguro, las somatizaciones que hemos comentado anteriormente y el sistema de significados. El significado es diferente porque los patrones, los conceptos son diferentes que se han ido tejiendo a lo largo de la vida. Esto lo asemejo al símil o llamado el partido de tenis. El adulto, en este caso cuidador primario, es el que en un momento dado recibe la primera bola, pero desde ahí responde, depende de la respuesta del adulto, el niño, en este caso el otro jugador, lo va devolviendo. Por lo tanto, es muy importante nuestra respuesta como el partido de tenis, cómo respondemos a esa bola, cómo respondemos a ese dar. Y esas respuestas son las que van recibiendo y los que van dando significado a esa felicidad o infelicidad. Por lo tanto, en la edad escolar podemos ver intrusiones recurrentes, son típicos de los flashbacks, recuerdos. Hay veces que no lo asocian directamente, pero está relacionado con el acontecimiento, la habitación. Constantemente pueden ver lugares no seguros y desde ahí intentan evitarlo en lugar de afrontarlo o buscar primero formas de conductas reguladas para poco a poco romper ese tipo de miedos, fobias, la concentración, como hemos dicho anteriormente, también, la culpa y todo tipo de emociones negativas, la hipervigilancia, la hipoactivación también, el sobresalto y los juegos traumáticos. Algo que se utiliza para el diagnóstico, pero no lo que lo condiciona es uno de los más pruebas que se utiliza, son los juegos y los dibujos que se utilizan los niños, que pueden ser traumáticos. Desde ahí pueden marcar indicadores y sí se puede trabajar. El dibujo se puede trabajar, ¿vale? Desde otro tipo de perspectiva. Tenemos que tener cuidado porque nosotros los adultos interpretamos desde la perspectiva de un adulto y a lo mejor lo podemos contaminar. Por lo tanto, tenemos que ir con mucha delicadeza. Hay veces que incluso es importante que alguien especializado lo trate, porque le podemos contaminar por aspectos que a lo mejor el niño aún no entiende y no tiene por qué entender. En la adolescencia ya en cambio, aquí tenemos distintos autores, por ejemplo Conway, que habla de asumir el rol de cuidadores. Hay casos como por ejemplo casos donde el padre puede fallecer por un motivo determinado y desde ahí asumir el rol del padre, o a la inversa, la madre a lo mejor cae en depresión y asume roles cuando todavía no toca, todavía son inmaduros y desde ahí le puede desbordar. Por otro lado, también la depresión, la ansiedad y la conducta posicionista que hemos comentado anteriormente, que está relacionada con el apego, con la seguridad, la inseguridad y por todos los trastornos que van ocurriendo. Es la manera adaptativa de taparlo. Luego la participación en conductas de riesgo. Esto es muy típico del trastorno de estrés postraumático, sobre todo se ve en la adolescencia. Con conductas, comienzan, por ejemplo, la sexualidad antes de tiempo, no saben marcar bien los límites, también el uso de sustancias, también pueden ir, por ejemplo, con más velocidad a la hora de conducir cualquier coche, es decir, conductas de riesgo constantes. Aunque, por ejemplo, la adolescencia sí se caracteriza por conductas de riesgo, pero van a otro nivel. Son más conductas relacionadas a la autodestrucción. Shelby, el uso de mecanismos de afrontamiento de la infancia. Claro, utiliza mecanismos adaptativos que le valía a la infancia. Son mecanismos adaptativos que
pueden ir replicando. Y luego la expectativa, según Barnard, negativista sobre meta futura. Nosotros los seres humanos somos pensamientos colaterales, es decir, o lo vemos todo negro o lo vemos todo blanco. Por lo tanto, suelen tener desde ahí una conducta negativista del negro y le cuesta desde ahí ver los colores. Para eso lo importante es fomentar la comunicación o fomentar estrategia desde la mente plena, desde el presente, a través de ejercicios que vamos a aprender ahora, desde el presente, de la autorregulación o a través también del arte, a través del dibujo, como hemos dicho, a través del baile, a través de todo lo que es música. La música es importante para expresar, incluso el tocar un instrumento. Si tocamos, por ejemplo, el piano, o prácticamente todos los instrumentos, utilizamos las dos manos. Si utilizamos las dos manos, utilizamos los dos hemisferios cerebrales, el derecho, el emocional, el izquierdo, el más racional. Entonces, desde ahí mezclamos y desde ahí podemos entrar en esa comunicación, esa expresión emocional a otro nivel. Por lo tanto, lo importante es expresar, compartir y validar. Vale, ahora pasamos ya a la infancia, a la adolescencia y vamos a entender dentro de la educación emocional cómo acercarnos a ellos. Esta imagen me parece realmente preciosa y reveladora de la neurocientífica Sajonia. Ella le besa a su hijo de 2 meses y aquí podemos ver toda esa explosión de bioquímica, de la oxitocina, de la hormona del amor. Imaginaros esa explosión que ocurre a través de todo tipo de hormonas, como también serotonina, la dopamina, la vasopresina, que es la hormona de las relaciones románticas y la que nos une también a los bebés, a nuestros bebés, a nuestros hijos. Esto desde temprana edad nos une el vínculo a nuestras madres, a nuestros padres, cuidadores primarios, todas esas personas importantes en nuestra vida. Nosotros conectamos con nuestra madre incluso antes de nacer. Hay estudios como los de la Universidad de Bristol que hablan lo importante que es ya en el embarazo la conexión con la madre. Si hay mucho estrés, el cortisol también influye en el niño, incluso se puede convertir en un futuro en TDA, TDAH, o también el amor desde que nos tocamos el vientre, lo sentimos a los 20, 22 semanas y desde ahí le conectamos con la endorfina, la hormona del amor y desde ahí conectamos con el niño. Eso le da seguridad, incluso antes de nacer. Es primordial el vínculo de los 2 a 3 meses de vida y los 3 años primeros de vida son fundamentales para que se reafirme esa arquitectura cerebral. Por lo tanto, podemos ver a través de esta imagen tan bonita, tan reveladora, lo importante que es desde el momento de nacimiento el acariciar, el tocar, el besar, el estar presente con nuestros hijos. Es importante para afianzar ese vínculo tan importante y tan necesario para poder luego afrontar todas las vicisitudes. Vale, ahora vamos a ver el apego de Bowlby. Es importante entender lo importante que es, porque también cuando un bebé, cuando nace, tiene más de 100.000 millones de neuronas, pero es cierto que las conexiones sinápticas son más pobres y también la materia blanca. Pero es importante afianzar el apego desde el momento cero. El apego se ha visto lo fundamental que es para fomentar el apego seguro, para fomentar las relaciones con los demás, la relación con uno mismo y luego también se traducirá en cierto tipo de parejas o relaciones de iguales. Por lo tanto, podemos ver que hay 4 tipos fundamentales de apego: el seguro, el preocupado, el desvinculado y el temeroso. Hay veces que el niño puede tener cierto tipo de apegos donde encuentra inseguridad porque la persona que tendría que proporcionarle ese apego seguro, que puede ser la madre, el padre, el cuidador primario, puede ser peligroso. Por lo tanto, desde ahí hay un apego llamado desorganizado. Pero claro, aunque no sea el apego seguro que necesita el niño, no puede escapar de ahí porque está en casa. Por lo tanto, desde ahí se van creando cierto tipo de mecanismos adaptativos para poder salir de esa
situación, pero al final se traduce en otro tipo de respuesta a medio y largo plazo. Para continuar, me gustaría hacer referencia al experimento de Harlow, que también fue revelador. Él trabajaba en un laboratorio donde había monos y donde se dio cuenta que cada vez que lo cambiaba tenía un baño o un pañal, el mono se apegaba, no quería que lo quitara cuando le cambiaba la jaula. Y desde ahí él decidió hacer un experimento. En esa época sí le podían validar y era posible hacer ese tipo de experimentos, aunque hoy en día, por supuesto, se consideran crueles y no se pueden realizar. No obstante, han aportado muchas respuestas. Resulta que fabricaron dos madres, una madre de alambre, simplemente el cuerpo era de alambre, ¿vale? En forma de mono, y otra madre que simplemente tenía una superficie de trapo bastante suave y cálido. La madre de alambre le dejaban un biberón donde había comida y la madre de trapo no tenía nada. Por lo tanto, intervinieron y vieron el efecto de los monos. Todos los monos, a la hora de ir a la comida, por supuesto, iban a la madre de alambre, pero el resto del tiempo, todo el tiempo, estaba en las madres de trapo. Eran cálidas y era algo parecido al afecto, o lo más parecido que ellos conocieron. Luego, también hicieron otro experimento y hicieron un experimento con monos que estaban totalmente aislados. Por lo tanto, lo que hicieron era utilizar una especie de monstruo mecánico que le facilitaba mucho miedo a los monos, de tal manera que estos monos, los primeros, cada vez que veía ese mono que emitía ruido o monstruo, iban corriendo a su madre de trapo, se abrazaban, la besaban, mostraba todo tipo de cariño y amor. No obstante, otros monos que habían estado totalmente aislados, lo que hacían era quedarse en un rincón, temblar, bloquearse y desde ahí disociar. Para que veáis que simplemente una madre de trapo puede desencadenar ese afecto que necesita un mono en cierto modo, pero por supuesto a largo plazo no era suficiente. De hecho, hay muchos experimentos y muchos estudios donde ven como la epigenética, madres negligentes que no facilitan amor, como con animales, rata y demás, cómo se van replicando en la epigenética, que no la genética, en generaciones. En cambio, cuando esas crías se cambian de madres a cariñosas, desde ahí van siendo cariñosas. Es decir, al final eso lo transmitimos de generación en generación en la epigenética. También hay un estudio muy interesante ya con niños del doctor Edward Tronick, donde estudia el gesto de la madre con un bebé de un mes. De tal manera que la madre entra con el bebé en una habitación y el bebé está contento, se siente seguro, desde el apego seguro con su madre. La madre le sonríe, la madre está disponible, hasta que en un momento dado la madre simplemente mira para otro lado y no está disponible. Desde ahí el bebé emite todo tipo de sonidos, movimientos, grita 2 minutos simplemente, hasta que al final rompe a llorar. Por lo tanto, una vez que la madre responde, la madre se acerca, la abraza, desde ahí otra vez llega a ser seguro. Imaginaros todo esto a medio o largo plazo, las repercusiones que puede tener y cómo puede influir ante cualquier tipo de eventos y sobre todo cuando es acumulativo. Vamos a continuar. Entonces, el trastorno reactivo de apego. Son necesidades emocionales insatisfechas, necesidades físicas insatisfechas, necesitamos de la dopamina, del abrazo. Se han visto como, por ejemplo, las Torres Gemelas, simplemente con un abrazo, con esa dopamina, con ese afecto, cómo puede romper, incluso hacer que no desencadena ese trastorno. También múltiples cambios de los cuidadores. Es importante ver qué cambios, qué tipo de separación hay, si es traumática, si no lo es diferente, ver si hay pobreza, cambios que hay constantes y desde ahí cómo los duelos se van solventando en casa y consecuentemente le repercute al niño o al joven. También
cómo la calidad del apego, las situaciones de peligro, cómo afrontan las situaciones dolorosas y cómo son acompañados y cómo salen airosos de esas situaciones. El manejo de la afectividad del cuidador, los objetivos principales, la psicoeducación. Desde ahí necesitamos enseñar, normalizar la respuesta desde el estado regulado del cuerpo. Por ejemplo, el autor Bessel van der Kolk habla de lo importante que es la regulación y él utiliza distintos tipos de estrategias. Yo también creo que podemos utilizar distintos tipos de estrategias, primero a nivel fisiológico, luego a nivel ya cognitivo, emocional y luego también social. Luego vamos a ver incluso ejercicios para profundizar un poquito más y sobre todo ver la reacción del joven, ponerlo en su lugar sin juzgar, desde la mente plena. El mindfulness ayuda a acercarnos a él desde el entendimiento, desde el lenguaje, desde la comunicación y desde encontrar respuestas y siempre validando las respuestas. Identificar las situaciones difíciles, no minimizarlas y crear consciente de las situaciones desafiantes. Es muy importante el lenguaje. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de problemas que de desafío. Por ejemplo, la programación neurolingüística se utiliza mucho el poder de la palabra. Por lo tanto, es interesante ser consciente de ese poder. La destreza del darse cuenta, del insight, del propio comportamiento. Hay veces que trabajamos de manera repetitiva, automática, pero el darnos cuenta, el sintonizarnos y desde ahí romper ese tipo de conductas automáticas para poder tener otro tipo de conductas mucho más constructivas y el autocuidado y el apoyo, destreza de afrontamiento, el apoyo sobre todo y la afectividad del cuidador, el acercamiento. Entonces, el estilo educativo no es la característica personal, sino la relación, el vínculo que tenemos con el hijo. Para eso hay que mirar las características de la persona. Hay madres y padres muchas veces que me llegan a consultas que le cuesta mucho el hablar de las emociones, el abrazar, el comunicarlo desde ahí. Tenemos que buscar formas para acercarnos a ese hijo o hija y desde ahí poder sintonizar desde esa emoción. Siempre se puede desaprender para aprender. Por lo tanto, si estamos abiertos, siempre podemos encontrar soluciones. Los padres pueden tener características autoritarias, democráticas o negligentes o pasivas. Lo ideal es el término medio, el democrático. El autoritario y el pasivo, el negligente, son los términos extremos y no suele ayudar tanto a la hora de encontrar soluciones efectivas en el hijo, la hija, bien sea en la infancia, la adolescencia, sobre todo en la adolescencia vemos claramente cómo necesitan no un amigo, no alguien autoritario, porque damos paso atrás cuando necesitamos ese criterio propio en la adolescencia, cuando ocurre la poda neuronal, necesitamos a alguien que nos valide nuestras decisiones. Hay veces que necesitamos caer para levantarnos y sobre todo en este tipo de situaciones, pero acompañados. El afecto y la comunicación, la supervisión de la conducta necesita del adulto para que sea ese estiramiento. El fomentar también todo lo que es la información, el estar ahí y sobre todo la parte positiva del cuidador primario, cómo promueve el vínculo, cómo hace para que se pueda afianzar la confianza de los protectores y estable. La confianza es primordial, es lo que va tejiendo realmente el vínculo, la seguridad y la relación. La prevención del cuidado primario, el sufrimiento. En el ACT, por ejemplo, se habla del sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, pero es importante asumir que es inevitable, pero sí se puede buscar soluciones. Hay veces que hay que aceptar cierto tipo de eventos, pero hay veces que simplemente hay que buscar soluciones para cambiar la forma de percibirlo, cambiar la forma de vivirlo y cambiar, si hace falta, por supuesto, el entorno, las circunstancias. Por lo tanto, es importante ver en los cuidadores primarios la falta del tiempo, la comunicación. Necesitamos encontrar tiempo para validarlo, para estar presente, para no culpabilizarlo, pero sí responsabilizarlo desde la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es una mentalidad o
la parte cognitiva con la que se nace, pero la de crecimiento es la que podemos mejorar en el día a día, todo es mejorable. Lo importante es ver la autocompasión, cómo la podemos mejorar. Desde ahí ver cómo lo puedo mejorar, qué puedo hacer cada vez para hacerlo mejor y validarlo, compensarlo, premiarlo. Nosotros, sobre todo las madres, los padres, damos por hecho que las cosas hay que hacerlas bien y damos por hecho todas las cualidades que pueden tener nuestros hijos o hijas, pero no damos tan por hecho todas las cosas, no las decimos las cosas buenas, simplemente las negativas para corregirlas, pero es cierto que el 75% de las cosas que hacen bien hay que validarlas, hay que comunicarlas, hay que compartirlas y el 25% corregirlas. Y aquí incluso más de lo mismo. Hay que decirle todo lo bueno que hace, hay que fomentarlo, desde ahí hay que ayudarlo. Es importante entender cómo el trauma está presente, cómo tenemos que validarlo y cómo tenemos que entenderlo. De hecho, hay un estudio de la asociación NACE, es una asociación que va en contra del acoso escolar aquí en España y se ha visto de los escolares de 5, 1 ha sufrido algún tipo de maltrato en el colegio, el bullying. Y solo un porcentaje muy pequeño, el 15%, lo ha comunicado a los cuidadores primarios o a los profesores. Por lo tanto, es importante el estar presente, el romper el círculo del silencio, porque un porcentaje muy alto ha sufrido algún tipo de victimización. De hecho, la doctora de la Universidad de Barcelona, Noemi Pereda, ha hecho una serie de estudios hasta jóvenes hasta 17 años, que ha podido comprobar que hasta un 99,2% de los jóvenes han sufrido algún tipo de victimización. Y en un estudio también que ella llevó a cabo, que se llama One in Five, pudo comprobar que 1 de cada 5 ha sufrido algún tipo de victimización sexual. Por lo tanto, tenemos que estar presentes para romper ese círculo del silencio, para no permitirlo y para poder acompañarlos. No es lo mismo el poder compartirlo que el no. Yo, por ejemplo, he tenido incluso casos de familiares que a lo mejor una persona ha podido realizar algún tipo de abuso sexual, por ejemplo, con 2 sobrinas. Una de ellas fue validada en casa, la otra no. Una de ellas sufrió trastorno de estrés postraumático y la otra no. Es decir, no digo que es el siempre, porque en la mente no existe el siempre, pero para que veamos lo importante que estar ahí, siempre validarlo, presente, para romper el círculo del silencio. Si se puede evitar, genial, pero hay veces que no es posible, pero sí tenemos que acompañarlos. Luego también nunca invalidarlo, nunca de valorizarlo, siempre quererlos y desde ahí acompañarlos. También el daño de iguales, como hemos dicho, por ejemplo, del bullying, ¿no? Que está ahí, el maltrato materno. El maltrato materno muchas veces se vive cuando también a la madre es maltratada como si fuera en primera persona. Cuando ellos lo viven también en primera persona, lo viven prácticamente en el mismo nivel, la humillación, que también al final el autoconcepto se ve minado, también esto repercute en la conexión con los iguales, el bullying, al final es una bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande, puede ir a más y al final se traduce en ese trastorno de estrés postraumático complejo. No necesariamente va unido, pero sí puede haber una serie de desencadenantes que pueda atraer a otros. Y luego también es eso, la prevención del cuidado primario con respecto a la amenaza y el castigo severo. El miedo, no hay que amenazar, no hay que castigar, simplemente hay que buscar soluciones. Es cierto que se da un indicio muy alto de suicidio, por lo tanto tenemos que escucharlo, entenderlo para acompañarlo y para evitar todo eso. Hay veces que cuesta entender que alguien cercano, un niño, un adolescente y sobre todo un hijo sufre, pero hay que escucharlo, hay que entenderlo y sobre todo hay que estar abiertos a que nos hable y desde ahí aprovechar y agradecerle esa apertura.
¿vale? Entonces, la esperanza y la resiliencia, las conexiones afectivas, es importante conectar a nivel emocional, la función ejecutiva, el control interno, que luego veremos a través de la regulación emocional cómo utilizar ciertas estrategias que nos pueden ayudar en un momento dado, el autoconcepto y la compasión. El autoconcepto es importante, el ver que cada día puedo hacerlo mejor. No soy perfecto, pero cada día soy mejor. Y también ver estrategia también para mantener la parte positiva, estrategia positiva, el propósito de vida. Lo que dijimos antes, que cuesta tanto en la adolescencia, un propósito de vida, empezamos a corto plazo, a medio y largo plazo. Es importante tener un propósito de vida y saber que es realista y alcanzable. Para eso, también se puede utilizar para el autoconcepto otro tipo de mecanismos. De hecho, en la Universidad de Harvard se ha hecho estudios sobre el tema del autoconcepto e incluso las posiciones corporales. Se ha visto que las posiciones corporales, a través de un estudio liderado por la doctora Cadelley, sí tiene una repercusión a nivel de la testosterona y también el cortisol. Por ejemplo, posiciones que se asemejan al de Superman, a la mujer que le llaman, según ese estudio, maravillosa, que también trabajo y hablo en el libro que he realizado a través de la editorial Verbum, que es el manual para padres. Desde ahí, desde el mindfulness, lo que invita a los niños, pero también ocurre a los adultos, son posiciones determinadas. Desde ahí se ha visto que el 20% cuando tenemos una posición empoderada del cuerpo, el cuerpo, primero somos fisiología, le envía ese mensaje al cerebro, el cuerpo, cuando tenemos una posición empoderada, el 20% aumenta de testosterona y consecuentemente el 25% baja de cortisol, es decir, la hormona del estrés. En cambio, cuando tenemos una posición desempoderada, el 15% baja de testosterona y el 5% de cortisol aumenta. Por lo tanto, es importante también las posiciones, el cómo regulamos, el cómo sintonizamos con el niño y desde ahí ver cómo también podemos entender también y entrar en ese autoconcepto y desde ahí puede que también ayudar a cambiarlo si es necesario. La sensación de indefensión, vergüenza, culpa o el estigma y el ser distinto además se consideran distintos. Es como este símil que tengo aquí de un vaso sucio a la derecha de agua y a lo mejor se sienten así como agua sucia y por otro lado un vaso limpio. Si les pregunto, por ejemplo, ¿qué deberíamos de hacer para que ese agua sucia pueda convertirse en limpia sin mover el vaso? La respuesta sería de llenar el agua de agua limpia. Conforme voy introduciendo el agua sucia va desapareciendo. Por lo tanto, el agua sucia no la podemos mover, pero sí podemos hacer para que al final, desde ese otro aprendizaje, desde esa otra manera de afrontarme a las emociones, desde la regulación emocional, no lo veo como amenazante, no lo considero como un entorno de peligro y desde ahí cambio esa perspectiva y esa visión. No puedo cambiar ese pasado, pero sí el cómo vivo el pasado y cómo vivo este agua. Y sí se puede purificar de otra manera y desde ahí poder modificar el autoconcepto. Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. ¿Vale? Entonces, la seguridad y la autorregulación. Lo que hemos dicho del cuerpo, lo que hemos dicho de si yo tengo un entorno amenazante o lo considero porque hay una asociación, no, la autorregulación cambia, estoy desregulada. Por lo tanto, es importante encontrar el entorno seguro, buscarlo y desde ahí buscar mecanismos para la autorregulación, desde la respuesta consciente, de la mente plena. Hay dos metas principales, sería incorporar el entendimiento del sistema sobre la conducta juvenil de la respuesta. Hay que tener en cuenta que la ansiedad, las respuestas estresantes, amenazantes, comienza desde la del adulto. Los padres, cuidadores primarios, cuando tenemos estrés,
nosotros sí lo contagiamos, por así decirlo, a nuestros hijos. Por lo tanto, es importante también tener una conducta regulada y una emoción regulada para poder transmitirlo, y sobre todo a los niños. El joven, por ejemplo, cambia a la hora del criterio, necesita tener criterio propio, la comunicación cambia, pero también necesita estar regulado porque ellos pueden desregular más desde ahí. Pero si estamos regulados, tomamos el tiempo para la respuesta y sobre todo desde la asertividad, desde el ponernos en sus zapatos, será una respuesta mucho más regulada y mucho más efectiva, y podremos entenderlo para salir de todo ese tipo de sucesos de forma mucho más efectiva. La meta central es apoyar las habilidades de juveniles para manejar la experiencia segura. Se tiene que sentir seguro en el entorno, con las personas y con la conexión con el otro a nivel emocional, fisiológico, cognitivo. Luego veremos cómo se trabaja a nivel neuropsicológico de manera secuencial. Luego también desde la creación y el apoyo de la curiosidad juvenil, desde la curiosidad, no desde el juzgar, de la identificación efectiva, el trabajar con los niños y crear la conciencia de la experiencia interna, el validarlos, el entenderlos, el afrontarlo y buscar soluciones. Esto son estrategias que se utiliza, por ejemplo, en mindfulness, desde me desapego, me distancio, yo no soy el pensamiento, yo no soy la creencia, de ahí regulo. De hecho, también van de la mano también de la MDR, del brain spotting, no deja de ser también una manera de distanciarme y de regular y de quitar esa fuerza. No lo borro, no lo puedo eliminar, pero sí puedo vivir de otra manera y no identificarme, ya que yo no soy el pensamiento, yo no soy la creencia, yo no soy el suceso. Y desde ahí llegar a esa transformación transpersonal. Para eso, para ver cómo es la regulación emocional, yo trabajo mucho con las madres, los padres y los cuidados primarios con el modelo del Dr. Siegel. Es revelador y muchos padres lo utilizan, y también lo utilizo con adultos porque nos muestra cómo nosotros procesamos cuando no estamos regulados, cuando hay una situación estresante o cuando nosotros percibimos, sin serlo, una situación estresante. Antes de trabajar con las personas con el trastorno de estrés postraumático, tenemos que regular, o la persona tiene que regular y no puede estar desregulado. Por lo tanto, primero tenemos que enseñarle a regular su cuerpo para consecuentemente enviarle al cerebro la respuesta que no hay peligro, no hay amenaza, y desde ahí podrá razonar de manera mucho más plena, podrá tener decisiones coherentes y muy creativas. Por lo tanto, el modelo del Dr. Siegel simplemente simula la mano, el puño, como si fuera el cerebro. Como vemos en el dibujo, podemos ver la corteza prefrontal, el sistema límbico, que está relacionado con las emociones primitivas, como el tronco de cerebro, y la médula espinal. Cuando nosotros tenemos una situación amenazante, nosotros automáticamente la corteza prefrontal, la de la creatividad, las decisiones abiertas, la que encuentra posibilidades positivas y constructivas, cuando hay una amenaza, un peligro, o detectamos algo por asociación y por algo que no ha pasado, automáticamente a través del neurona espejo lo replicamos y lo vivimos como si fuera real. De nuevo, ¿qué ocurre? La parte de la corteza prefrontal está alerta, se desactiva, y desde aquí conectamos con la parte de la lucha, huida o bloqueo. Por lo tanto, es importante ver cómo yo tengo que regular para otra vez poder conectar con la corteza prefrontal y desde ahí razonar. Al niño le pasa igual. De hecho, muchas madres que utilizan este tipo de estrategia cuando ve al hijo desregulado para decirle: ahora te regulas, lo único que yo puedo controlar es la respiración. Si yo respiro de manera adecuada, automáticamente le estoy enviando a mi cuerpo y a mi cerebro mensajes que no hay peligro. De hecho, tenemos mucha neurona incluso en el estómago, en el corazón, pero automáticamente el mensaje va al cerebro porque mi corazón late de manera un ritmo adecuado, cuando se tranquila, cuando respira de manera pausada. También los pulmones entran y salen
a aires de manera pausada y le doy el mensaje a mi cerebro que no hay amenaza, que no hay peligro y desde ahí puedo razonar, porque es un mecanismo de supervivencia. Estamos programados para la supervivencia, para en un momento dado, cuando hay amenaza o peligro, huir o luchar contra y en el caso de mucho miedo, bloquearse. Entonces, lo importante es entender este mecanismo y desde ahí, desde los niños, desde los adolescentes, desde nosotros, regular. Si estamos desregulados, automáticamente conectaremos con esa otra persona. Esa persona puede también conectar con la desregulación, como cuando hay discusión y demás. Si uno entra, el otro también, al final, en fin, lo importante es desde esta otra actitud, esperar que la otra persona baje ese umbral y desde ahí, cuando lo vemos regulado, cuando vemos que puede razonar de una manera más tranquila, desde ahí podemos entrar. Y desde ahí tenemos que trabajar todo este tipo de mecanismos y de regulación emocional. Aquí no conectamos con las emociones, que conecta con las respuestas constructivas, pero sí con las que he comentado. Y esto lo explica muy bien la teoría del sistema polivagal. Os aconsejo de utilizar esto con niños, adolescentes y con nosotros mismos. Por lo tanto, en la neuropsicología siempre se trabaja desde abajo, desde la parte del cerebro reptiliano que hemos dicho, la parte límbica y corteza cerebral. Por lo tanto, primero hay que mirar la parte del sistema nervioso, luego la estructura, funcionamiento del sistema nervioso y luego la intervención terapéutica. Por lo tanto, tenemos que ir de la parte que hemos dicho anteriormente, ver cómo regulamos y a partir de ahí ver cómo conectamos con las emociones, la parte cognitiva y luego conductual y luego la conexión social. Siempre tiene que ser este orden, no se puede empezar desde el orden inverso porque se está desregulado y no podemos conectar con todo este tipo de respuestas. Por lo tanto, la neuroplasticidad se concentra en lo que hemos dicho, en la parte fisiológica, la psicológica, la social y los valores. Es importante el alimentarse bien, el hacer ejercicio físico, el cortisol, la espiritualidad. No hace falta creer en ninguna religión, pero sí es importante en creer en algo, en tener un propósito de vida que hemos dicho, el compartir las emociones, la empatía y las palabras constructivas. Por lo tanto, la oración radica en eso, en el apego, si hay un apego seguro, el trauma a la hora de poder afrontarlo será diferente, el desarrollo, por lo tanto, la resiliencia y el salir más fortalecido. Por lo tanto, tenemos que tener todo esto en cuenta para evaluarlo y ver qué pronóstico tiene a la hora de la curación o conseguir esa resiliencia. La disociación es eso lo que comentamos antes, el miedo intenso puede hacernos a escapar de ese suceso, por lo tanto hay distintos pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de integrarlo, de trabajarlo para poder en un momento dado mantenerse en el presente y buscar soluciones para no disociar constantemente y poder trabajar el trauma y sobre todo ese tipo de vivencia, revivirlo de otra manera y desde ahí quitar esa intensidad y esa frecuencia desde la disociación, que es un mecanismo de defensa a corto plazo, pero no a largo plazo, como dijimos anteriormente. La paradoja del apego desorganizado que comentamos antes, mi cuidador, que se supone que tiene que ser la persona que tiene que facilitarme todo tipo de cariño, amor y buenos cuidados, puede propinarme todo lo contrario, malos tratos o negligencia, la disociación, mecanismo de defensa del estado del yo, la manifestación disociativa y la hiperactivación y la agresividad. Validar las emociones de los jóvenes es fundamental. Hay que mostrar interés desde el lenguaje y desde, también desde la comunicación no verbal. Desde ellos, por supuesto que lo ven, lo importante es validarlo, no juzgar y buscar juntos soluciones. Todas las ideas pueden ser novedosas, todas las ideas pueden ser grandiosas, desde ahí tenemos que facilitar esa retroalimentación, el ponernos en su lugar, en sus zapatos,
en validar siempre lo expresado y desde ahí también, desde el presente, no desde el pasado, simplemente el presente y desde ahí conseguir ese objetivo de vida. Vale, la intervención de los casos y la conclusión. Vale, el apego, la sintonía emocional. Entonces, la sintonía, autorregulación, empoderamiento y la reintegración. Bien, entonces básicamente es eso, ese repaso de lo que hemos dicho, ¿vale? La sintonización y la comunicación constructiva. Para terminar, ¿vale? Podemos, de todas maneras, junto la diapositiva para que la tengáis, y me gustaría, sobre todo, ver cómo podemos encontrar las pautas, ¿vale? Para percibir las emociones, la vista al joven, ponernos en su lugar, ver los desencadenamientos que desencadena la actitud, ¿vale? El mantener la calma, que hemos dicho anteriormente, para conectar con las emociones, el ser consciente de la mente plena, el promover apoyo, el hablar con los jóvenes, validarlo, entenderlo, acompañarlo, el acariciarlo y el estar ahí presente. Para eso voy a terminar con una historia de un caso real que tuve. Voy a cambiar algunos datos, por supuesto. Hablo de él en mi libro Descubre tus fortalezas, de una mujer que tuvo una infancia muy dura, no fue deseada, la madre tenía depresión, el padre tenía problemas de alcoholismo, la madre estaba ausente, no se sintió nunca querida. Y luego cuando fue adulta, al final decidió dedicarse a la prostitución, era muy guapa, a los 17 años, 16 había pobreza en casa, vio que era una manera de encontrar dinero y bueno, se dedicó a ello. Ella no creía que no era lo suficientemente buena para ser querida, para ser amada y tenía conductas autodestructivas. Tuvo un hijo el cual adoraba, pero nunca le dijo te quiero, nunca. Y nunca, hasta un momento dado, y bueno, hasta que al final le diagnosticaron cáncer y le diagnosticaron SIDA. Finalmente ya, en el caso ya final, en cuidados paliativos, yo tuve la suerte de acompañar a esta mujer tan especial y bueno, ella tenía un gran dolor porque ya se sentía que no era querida y que no sabía tampoco expresar emociones y no supo nunca decirle todo lo que quería a su hija. Hasta que al final la animé y le hice que llamara a su hijo, o ella quiso a través de él animar a su hijo y al final dijo, te quiero. Bueno, fue algo precioso, fue algo, la verdad que siempre lo llegaré con cariño y el hijo, la primera vez que dijo a su madre, te quiero. Al final no duró más de 24 horas porque estaba agarrada a la vida, pero al final se dio cuenta que esa caricia, que en un momento dado cuando cogía a su hijo la mano cuando pequeñito, ese amor al final lo tradujo en te quiero, aunque fuera al final de su vida. Por lo tanto, ver cómo lo importante que es darse cuenta que sí se es querido, pero a lo mejor es demasiado tarde o no lo sé en este caso, pero hay que buscar un momento para validar, para decir te quiero, aunque se haya tenido una experiencia negativa. Las lecciones vitales son, como en este caso, el bajo autoconcepto o sin valor de esta mujer que tenía sobre sí misma, no tenía aprobación, invalidación, rechazo, no se sentía escuchada ni querida, sufrió muchos insultos, menosprecios, fue agredida, había miedo, soledad, se sentía humillada, avergonzada y no se sentía que se sentía que necesitaba, que tenía amor. Eso es un apego no seguro, pero al final se dio cuenta que era una persona especial con una gran grandeza. Lo que animo con esto es darnos cuenta que no tenemos que juzgar, no tenemos que etiquetar, simplemente tenemos que acercarnos a esas personas que han tenido probablemente una vida muy, muy dura y desde ahí encontrar la grandeza de dentro y sobre todo el apoyarlo, sobre todo romper el círculo de silencio y romper con el estigma que hay detrás de este tipo de trastorno, el estigma también que hay en este caso, tenía adicción al trastorno de uso de sustancia, el estigma que hay detrás de este tipo de respuestas. Dicho esto, ¿vale? Entonces, ver lo que hemos aprendido, la adaptación y el proceso evitativo, ya voy terminando, ¿de acuerdo?
voy dándome prisa, es un tema, la verdad, que me apasiona, la calidad de vida, tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de forma regulada sobre todo, y conectar con las emociones, y conectar con la parte social. Y bueno, la reflexión sobre esta historia y todas las probablemente la que conocéis, y ver qué podemos hacer para no juzgar y para crecer con todo ello. Los tipos de conducta, los que son políticamente correctas o las que no, y ver qué podemos hacer para que no se conviertan en autodestructivas. La parte holística que hemos comentado también, que son 4, y la discusión. Y sobre todo ver cómo cada vez tenemos más conciencia del significado del trastorno de estrés postraumático y complejo, y ver cómo no es un problema individual sino social. Y para terminar, me gustaría terminar con Viktor Frankl, que habla y hace referencia que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento, está nuestra libertad. Entonces vamos a abogar por ese espacio, por nuestra respuesta, y sobre todo por esa grandeza, apostar por esa grandeza que tiene cada uno y la oportunidad que tiene para crecer a través de cada suceso, y sobre todo a través de cada suceso adverso, a través de la resiliencia. ¿Vale? Las conclusiones ya las conocemos, ¿vale? Lo importante es que la educación emocional y el apoyo de las emociones, de los iguales, de los mayores, de los adultos, las conductas adaptadas, desarrollar estrategias como las que hemos hablado y muchas más, y el poder actuar, responder adecuadamente a pesar de sentir miedo y sobre todo incluso terror, y afrontarlo, buscar manera de afrontarlo, y sobre todo apostar por ese enriquecimiento y la conexión social. ¿Vale? Termino con la frase de Alexander Teheki, que dice: cuando una flor no florece, modificas el entorno en el que crece y no la flor. El entorno es la clave. Si cambiamos el entorno, cambiamos realmente el cómo vive la flor. Así que bueno, con esto termino la ponencia. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Y espero haber aportado alguna luz a través de esta ponencia. Gracias.